Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta acá al canal. Hoy vamos con un video que se me ocurrió el otro día mientras hacía el short de Rayman Raving Rabbids, que Ubisoft tiene una gran trayectoria de juegos y que probablemente Assassin's Creed sea su saga más destacada, ¿no? Eh, Siempre fue una de las empresas más destacadas del mundo del videojuego desde la época de la Play 2 principalmente. En las finales de la generación Play 1, Nintendo 64 y sobre todo a partir del Dreamcast, Play 2, GameCube, Xbox, etcétera, fue tomando destaque. Hoy por hoy Ubisoft no está en sus mejores momentos, pero hablaremos más adelante en el video. Ubisoft comenzó su gran destaque con Rayman, un juego para Atari Jaguar que después fue porteado para otras plataformas. Y su mayor destaque, así como Ubisoft per se, fue con Rayman 2, un juego de plataformas 3D muy bueno para la Nintendo 64, que después fue porteado a la Dreamcast. Ahí después lanzó un Rayman 3 que no tenía número, que salió para las consolas de la nueva generación en el momento, pero que no vengó. Y su mayor destaque vino en el 2003 con Prince of Persia. Prince of Persia los catapultó, a pesar de que ellos ya venían con muchos juegos buenos. Prince of Persia les dio mucha fama. Y después el Splinter Cell, basado en las historias de Tom Clancy, los llevó a un nivel muy alto. Y terminaron esa generación con otro clásico que fue Far Cry. Ahí comenzó la generación de la PlayStation 3 y ellos decidieron invertir en nuevas IP. En esa época todavía había innovación en lo que se respecta a AAA y decidieron que, bueno, iban a reinventar otra vez Prince of Persia después de la trilogía que habían tenido en la generación anterior y que querían esa mecánica del parkour y la mezclaron con el stealth de Splinter Cell y crearon una nueva saga que fue Assassin's Creed. De la misma forma que al mismo tiempo renovaron Rayman con los Rabbids, que es prácticamente una nueva franquicia, y lanzaron su juego más famoso de todos, Just Dance. O sea, fue una época muy prolífera para ellos. Pero Assassin's Creed, aunque no sea el juego más famoso, porque Just Dance vende mucho más, fue el más amado. Sinceramente es una franquicia de origen de ellos, en la cual invirtieron muchísimo para tornarla un efecto muy grande, porque comenzaron con los videojuegos, que tienen más de 13 entregas, después vinieron las novelas, vinieron los cómics, este, y fue así un impacto así, tipo, además Assassin's Creed tenía para la época que salió en el 2007 el primer juego, además de tener una muy buena historia, cosa rara en los videojuegos, tenía excelentes gráficos, buena jugabilidad, que todavía podía ser aprimorada, porque el Assassin's Creed 1 era medio, o sea, repetitivo es mala definición. Los juegos, muchos videojuegos tienden a ser repetitivos, esa es la gracia de ellos. Pero cuando son repetitivos y no te llegan a divertir lo suficiente o te aburren, acaban como malos. Y Assassin's Creed 1 acababa cansando un poco de repetir lo mismo. Pero en el 2, con sus nuevos personajes y todo, ellos encontraron el equilibrio y ahí explotó del todo. Assassin's Creed trata básicamente de la guerra entre el clan de los asesinos contra los templarios a lo largo del tiempo. La historia suele saltar entre el presente, donde está un descendiente de los asesinos actual, al cual entra en su mente para recordar las memorias, y ahí vos ves la historia del pasado de los asesinos que ellos van reviviendo. En algunos casos inclusive la cosa se complica y se medio se conectan, tipo Ezio en cierto momento sabe que está dándole información a alguien del futuro, pero bueno, son cosas muy buenas y que le dan un twist a la historia, por eso se tornó tan interesante. Y esas historias fueron novelizadas, muchas de ellas por el mismo guionista de los primeros Assassin's Creed, después lo fueron cambiando, fueron saliendo, como pasan todas las grandes empresas. Y se hicieron las 6 novelas de los juegos, se hicieron muchísimos cómics entre miniseries y todo lo demás, una miniserie con actores y una película que cuenta su propia historia con otros asesinos, con otros descendientes, todo muy abarcativo. Realmente el juego, el primero
fue en la época de las cruzadas, el segundo ya fue en la época renacentista, el tercero comienza la trilogía porque del segundo salieron dos juegos que son Assassin's Creed 2. Espera que los nombres no los tengo acá de memoria, pero los tengo anotaditos acá en la computadora. Assassin's Creed Brotherhood y Revelations. El Brotherhood protagonizado por también Ezio Auditore, y el Revelations por Ezio y el protagonista del primero. Después Assassin's Creed comienza la trilogía en Estados Unidos, que va por el 3, después Black Flag, después Rogue, y después comienza el Unity, que fue donde ahí fue el pozo, el momento más bajo de la saga, que ya vamos a entrar más adelante en el porqué, ¿no? Que después, bueno, ya vino en el último Assassin's Creed, fue en el 2023, o sea, ya llevamos 15, 16 años con Assassin's Creed. El último fue el Mirage, que salió para Xbox Series, Xbox One, y Windows, PlayStation 4 y 5. Y los primeros hay que acordarse que fueron para PC, Xbox 360 y Play 3, ¿no? Ahí es donde comenzó todo. La transición de esa generación a la siguiente con el Assassin's Creed Syndicate fue el mayor problema. El Unity y el Syndicate fueron así esos que no cayeron tan bien en el gusto del público, aunque hay que destacar el gusto del público a la percepción que uno tiene si agradó o no tanto. O sea, ninguno llegó a ser un fracaso. Vamos a hacer, todos fueron exitazos. Las novelas fueron bestsellers. La película tuvo una aceptación mediana porque muchos querían que fuese transcripción de algún juego y otros se quedaron contentos con que fuese una historia nueva, ¿no? Ellos querían usar las películas para contar historias diferentes a las que contaban en los videojuegos y no le funcionó muy bien y ahí quedó el proyecto, no hubo más novedades con respecto a nuevas películas de Assassin's Creed. La jugabilidad es una mezcla del parkour, que en el primero no llegaron a implementar tanto y en el segundo hicieron los mapas de forma que vos puedas hacer el parkour más interesante y inclusive como rotas de escape. El stealth no es una copia de Siphon Filter, es un stealth nuevo que se mezcla con la acción más frenética. Siphon Filter, Splinter Cell pecaba un poco por ser un poco lento el juego, porque era la idea del juego, tener una temática más realista. Este ya es una acción más desenfrenada, mucho inspirado en Batman Begins de Electronic Arts, de la PlayStation 2, Splinter Cell, o sea, todos esos son juegos de estilo. Pero en Batman Begins tenía ese equilibrio de acción y stealth que está muy presente en Assassin's Creed. Y la forma de moverse por los escenarios, trepar las paredes y todo, inspirado en Prince of Persia. Obviamente la mayor potencia de las consolas nuevas daba espacio a hacer ideas nuevas, ¿no? El esconderse no era solo esconderse en las obras, ya te escondías en la multitud. La idea de esconderse a plena vista, esa es la idea de Assassin's Creed. A partir del 4, el Black Flag, pusieron el manejo de los barcos. En el Syndicate, el hecho de poder usar 4 personajes y tener un modo cooperativo, cosa que es muy muy interesante. O sea, no es una saga que se quedó estancada. Su momento más estancado fue exactamente el momento del 2, el más famoso, donde menos se innovó, apenas se mejoró lo del primero y se mantuvo donde el Brotherhood y el... se me fue el nombre del juego, Revelations. En eso es donde menos se innovó y donde más tuvo éxito la serie, ¿no? También el hecho de no ser más Ezio hizo que muchos no le diesen tanta importancia a los nuevos protagonistas, no se sintieron tan identificados con él. Assassin's Creed fue tan exitoso en esa generación que en Soul Calibur 5 aparece Ezio como personaje invitado y Soul Calibur fue una de las series primeras a tener personajes
invitados de otras a participar del juego, cosa que hoy ya es más corriente, ya está en Smash Brothers, ya está en Mortal Kombat, en todos tienen personajes invitados de otros juegos o de otros medios. Y bueno, pero Soul Calibur fue el que dio inicio a todo eso en Soul Calibur 2 con Link, Heihachi y Spawn. Y después en el 4 los personajes de Star Wars. Y en el 5 Ezio Auditore. La saga fue avanzando con el pasar de los tiempos, al igual que los videojuegos en general. Pero los AAA comenzaron a tener ese gran problema de que su costo no se traduce en beneficios. Los AAA cuestan cada vez más, son cada vez más caros de hacer, llevan más tiempo, más gente trabajando y eso genera muchos problemas. Cuando uno va a comprar el juego de repente no lo ve, o la mayoría de las personas no lo ven. Pero cuanto más se gasta en un juego, más marketing se gasta en un juego. Y eso impone muchas cosas. Cuanto más marketing vos gastás, más poder la gente de marketing tiene sobre el aparato creativo. Y lo que tiene cierta lógica. Vos tenés que lanzar el producto y para ese producto vos vas a tener campañas publicitarias que tienen fechas preestablecidas de cuándo se van a lanzar. Entonces el producto tiene que estar. Vos no podés comenzar la campaña publicitaria y no tener el producto. Entonces eso hace el famoso crunching, donde bueno, los programadores tienen que trabajar contra reloj para entregar el producto a tiempo y se entrega lo que se puede y no el producto terminado. Assassin's Creed, sobre todo las versiones que comenzaron a partir de la Play 4 o Xbox One, comenzó a sufrir de eso, o comenzó a ser notorio eso. Eso hizo que tuviese muchas críticas por los bugs que salieron en el juego y que opacaron la grandeza que tenían esos dos juegos de esa época. Dejaron de brillar como brillaban los anteriores por esos problemas que son típicos de los AAA. No suceden solo con Assassin's Creed, no suceden solo con los juegos de Ubisoft. De la misma forma le bajaron mucho la caña por Watch Dogs a Ubi por el mismo problema. Están los supuestos downgrades y todo lo demás que le pegaron muy mal a Ubi, donde gastaron mucha plata, pero no dieron los réditos adecuados. Y es algo muy complicado, porque el nuevo Prince of Persia que salió este año, está por salir este año, no ha recibido ni un pingo de atención por no ser un AAA. Pero con certeza es una apuesta muchísimo más segura para Ubi que hacer un AAA del Prince of Persia con todos los gastos y después que no cumplan las expectativas que el público quiere que tenga. Además hay otra cosa, básicamente Ubisoft, como dijimos, fue una de las mejores third party durante muchos años, durante toda la generación de la Play 2, Ubisoft y Electronic Arts fueron las mejores empresas third party que lanzaban videojuegos en consolas y en PC. Y en la generación siguiente, la del Xbox 360 y la Play 3, que fue probablemente la mejor generación para los videojuegos en consolas, fue una de las más importantes, con Assassin's Creed, Raving Rabbids, Just Dance, Far Cry 2, 3, 4, hasta el 4 llegó ahí. Que ya no eran hechos por Crytek como había sido el primero, pero bueno, siguieron, a pesar de que perdieron todo el motor y todo, consiguieron lanzar grandes juegos de la saga Far Cry. Siguieron con los Splinter Cells, 3 Splinter Cells hubo en esa generación, uno que compartía con la generación anterior y otro con la siguiente y uno exclusivo de esa generación, los 3 excelentes, o sea, muy buena calidad. Probablemente en los juegos con narrativa Ubisoft es la mejor de todas, no hay otra. Y ahí es otro problema. Porque, como el gran Ícaro, intentó volar muy cerca del sol. No solo que las expectativas se ponen más altas, entonces si no las cumplís, te llevan las críticas por todo lo malo que pueda pasar en el juego. Que están las justificadas y las injustificadas. Y además opacaba a los juegos de cierta productora first party que depende de que sus juegos sean
lo mejor. Y si un third party, que vos podés conseguir los juegos en cualquier sistema, tiene mejores juegos que tus exclusivos, eso les molestaba bastante y había que hacer que la prensa servicial hablase mal y destacase las cosas malas de los juegos que opacaban al amo. Entonces, eso también influyó para que las cosas negativas de esos Assassin's Creed se destacasen, y del Watch Dogs por encima de lo que merecían destacarse. No se van a negar que esos bugs existían, pero no eran tan frecuentes, no eran tan graves y el juego seguía siendo bueno. Muchísima gente habló, reclamó, sin haberlos tocado. Admito, yo no he jugado la mayoría de los Assassin's Creed. Me gustan, pero no me han llamado la atención. Para esto hablé con gente que sí los jugó y su percepción del juego. Y sobre todo tomé los análisis de la prensa en el momento y cómo se fueron dando las cosas con ese juego y con otros juegos que tuvieron los mismos problemas y cuál fue el tratamiento que eso. Hace poquito salió el del Hombre Araña 2, que también está lleno de bugs similares a los que tenían los Assassin's Creed y nadie dice nada. El juego se puede jugar. Y creo que muchos de esos juegos que salen con los bugs y que la gente tanto se queja, capaz que no se quejan tanto y son solamente una caja de resonancia de una parte de la comunidad que es muy quejona. Esa es mi interpretación, que Assassin's Creed pagó el precio de intentar ser la mejor compañía haciendo, o sea, Assassin's Creed Ubisoft pagó el precio de intentar ser la mejor compañía haciendo juegos basados en narrativa, que esos tienen un mercado muy exigente y que tenés una competencia muy desleal con una cierta empresa que fabrica consolas y juegos principalmente basados en narrativa y que necesita sí o sí ser siempre el Game of the Year. Y si vos le quitas eso, les afecta demasiado y te van a jugar sucio para que no lo sea. Entonces yo creo que por esos dos lados Ubisoft ligó y Assassin's Creed se perdió un poco de la fama inmerecidamente, no por defectos del producto y sí por circunstancias del mercado. Que obviamente ellos también son responsables, ya que los AAA, todas las empresas entraron en el círculo de aumentar los costos, los tiempos, y eso fue creciendo exponencialmente. Y Ubisoft fue muy responsable de ser parte de esa rueda, nunca se dedicó a buscar una forma de parar, sino al contrario, siempre fue invertir más en el juego para hacerlo más graficoso, con más actores, con más voces, con más fotorrealismo, y todo cuesta caro y no se buscaron alternativas. Entonces, después cualquier problema se paga muy caro. Y eso le pasó a Assassin's Creed. Después, para cerrar ya el video que estaba muy largo, hay un gran detalle sobre el origen de Assassin's Creed, una anécdota muy simpática, que allá por el 2006, cuando la Xbox ya estaba cumpliendo un año, la Xbox 360 estaba con casi un año en el mercado, la Play 3 y la Wii iban a salir ese año al mercado, el mercado estaba morno, ¿no? O sea, tipo, la DS, la PSP eran los reyes del momento, que estaban comenzando a destacarse porque habían tenido un inicio bastante lento. La Xbox 360 iba bien, se había destacado para comparación a lo que era la primera Xbox, pero tampoco era el best-selling. La Xbox original, la GameCube murieron, la Game Boy Advance seguía muy bien y la Play 2 seguía muy bien. Entonces estabas en ese momento de transición y no había un gran juego next gen, o sea, estaba la Xbox 360 básicamente llena de ports de la generación anterior que los hacía con gráficos un poco mejores. La Play 3 todavía no estaba, la Wii todavía no estaba. Y Sony tenía una consola que iba a salir por $600, casi el doble de lo que salía la Xbox 360, y no tenía un puto juego para demostrar el por qué esa estafa en el precio de la Play 3. Entonces va a Ubi a ver qué consiguen para la presentación de la E3 y Ubi le muestra un juego nuevo que estaba por salir, que estaban haciendo para la Xbox 360 porque no tenían todavía los kits de desarrollo para la Play 3, entonces era un juego que va a ser exclusivo de la Play 3, de la Xbox 360 en ese momento,
Y Sony le pide de ponerlo en su presentación de la E3, supongo que a cambio de algunas regalías, y lo presenta como exclusivo de la Play 3 a un juego de la Xbox 360, que después fue multiplataforma, pero lo que corría, que presentado como exclusivo de Play 3, un juego sin nombre todavía de Ubisoft, porque tenía unas CGs espectaculares, no sé si no tenían nada en gameplay todavía en esa demo que pusieron en la E3, era un juego de Xbox 360 que fue presentado como exclusivo de la Play 3 y así fue la primera vez que vimos Assassin's Creed. Bueno, espero que les haya gustado el video, nos vemos la próxima.